Mi nombre es Priscila Gutiérrez Carrillo, yo trabajo como kinesióloga, así que me relaciono bastante con el área de discapacidad desde el punto de vista profesional y también personal. Tengo dos familiares que tienen discapacidad principalmente física. Mi hermano mayor tiene esclerosis múltiple de 5 años, mi mamá tiene una artrosis severa hace 15 años, así que conozco bien los problemas que se pueden presentar, pero sobre todo conozco bien los problemas que se presentan dentro de la inclusión desde el punto de vista físico. Hace un tiempo atrás ya llevo trabajando en la unidad de discapacidad de la CONPIN y eso también me ha ayudado a tener una perspectiva distinta también de las otras áreas de discapacidad como son la visual, la cognitiva, la mental, por ejemplo, y también la auditiva. La idea de presentar en la audiencia un planteamiento es principalmente por los problemas que yo he visto que se presentan o se suscitan a nivel sobre todo de la red de salud y las instituciones de salud, que es lo que yo más manejo en realidad. Desde el punto de vista social también manejo muchas cosas que son, como digo, de lo que he vivido en la experiencia familiar. Pero creo que partiendo de la parte de salud también hay muchas cosas que se pueden lograr y que pueden mejorar la inclusión social. Entonces, por eso dentro de la presentación hay algunos datos que es lo que manejo yo. Por ejemplo, los datos que se pueden obtener del ENDIS 2004, que son la cantidad de personas en situación de discapacidad que superan los 2.000 millones, ¿cierto? 2 millones. Lo que significa 1 de cada 8 personas, disculpe. 2 millones. Perfecto, sigue. 1 de cada 8 personas o cada 8 chilenos, sí, están en algún tipo de situación de discapacidad. ¿Ya? Y no solamente física, aunque dentro de todas las áreas la física es la que siempre es más preponderante. Por ejemplo, algunos datos que yo manejo directamente a nivel de la situación de Tarapacá es las certificaciones de discapacidad, o sea, aquellas personas que han logrado hacer o realizar su proceso de certificación y obtener su credencial, que independiente del número que sea incluso alto, no integra a todas las personas que están en situación de discapacidad en este momento, ni en la región, y yo creo que en el resto de las regiones ocurre lo mismo. Y creo que el mayor problema de ese punto es por un proceso de mala difusión de la información. Por ejemplo, desde 2012 hasta la fecha, cuando hubo el gran cambio de la ley, dentro de certificaciones a nivel de Tarapacá se sumaron aproximadamente 2.310 certificaciones nuevas. Eso sumado a los casos que ya existían a nivel regional de la zona de Tarapacá, ¿cierto? Pero también hay que considerar que dentro de esas certificaciones, o bien dentro del número de casos de personas que tienen algún tipo de discapacidad, se están sumando otras patologías que causan discapacidad a la larga, que quizás antes no se consideraban. Nosotros lo que mayor parte yo creo que de la población común conoce es la discapacidad, por ejemplo, física que se puede observar generalmente y la gente lo identifica con la Teletón, por ejemplo, que es la discapacidad de tipo física. Pero también hay otras discapacidades que se suman con otras patologías, como son ahora el alto número de pacientes que tienen, por ejemplo, diabetes o alguna patología de tipo crónica, que si tienen descompensación de sus patologías y no tienen el cuidado preventivo eficiente a nivel de atención primaria, terminan con mayores problemas a la larga, como son, por ejemplo, prediabéticos mal cuidados, que terminan con amputaciones o bien alteraciones visuales, que también terminan finalmente en un tipo de discapacidad. Así también pacientes, por ejemplo, con alteraciones de hipertensión, alteraciones o vicios, por ejemplo, como tabaquismo, que pueden terminar en problemas de enfisema o EPOC. Todas esas patologías que no se consideran siempre como discapacidad, sí terminan en un proceso evolutivo o de evolución de la enfermedad, produciendo una discapacidad. Eso obviamente nos va a aumentar el número de discapacitados o de personas en situación de discapacidad, que por lo que yo sí entiendo, la idea es que este número vaya descendiendo, no vaya aumentando. Entonces, con respecto a la misma discapacidad en la salud pública, todos conocemos o por lo menos manejamos los aspectos de la nueva ley. Y dentro de la nueva ley que establece las normas de igualdad de oportunidades está el artículo primero, que yo creo que es el que refleja completo lo que se debería manejar dentro de la inclusión de discapacidad.
se identifican todos los derechos de igualdad, que yo sé que igualdad nunca va a significar ser similar para todos. El hecho de que yo, por ejemplo, pueda caminar o subir una escalera es una forma, pero aquella persona que me deja una silla de ruedas y sube de otra forma, igual va a tener el mismo posibilidad de llegar al piso que necesite. Ahí está la igualdad. Entonces, dentro de los problemas que nosotros o yo que he identificado, aparte de los problemas sociales, está el acceso a los beneficios. La posibilidad de las personas que están en situación de discapacidad, sean certificadas o no sean certificadas, depende siempre de la forma de difusión de esta información. Obviamente que aquella persona que está certificada, tiene su credencial, le va a ser mucho más fácil, sobre todo tanto para las instituciones, ¿cierto?, como para todo tipo de acceso a beneficios. Pero no todo el mundo conoce este proceso, y el proceso debería conocerse a nivel no solo de las instituciones que sean de salud, sino que debería ser a nivel de todas las instituciones públicas, sobre todo las sociales, y lamentablemente no las manejan. Y lo digo porque lo he visto, lo veo casi todos los días. Entonces, dentro de esta problemática, como aparece en la misma presentación, está la falta de difusión y la implementación efectiva de la ley 20.422, sobre todo en el aspecto que yo trabajo por parte de los dispositivos de salud pública. ¿Por qué? Primero, porque los dispositivos de salud deberían, o según lo que yo conozco, deberían tener la capacidad del profesional que está en relación con una persona con algún tipo de discapacidad, informar a cabalidad todo lo que necesita saber esa persona. Todo. Desde los aspectos, por ejemplo, biomédicos del paciente, qué medicamentos toma, por qué toma tales medicamentos, cuál es la importancia de tomar los medicamentos a tales horas, con qué debe tomar el medicamento, hasta los procesos de rehabilitación si es que los necesita. ¿Por qué necesita rehabilitación? ¿Dónde puede ir? ¿Qué pasa si ese lugar que le estoy indicando no puede ir? Otra alternativa, la información a cabalidad se debe entregar. Si no, otras personas van a ir quizás a la única indicación que le den y por algún motivo no puede acceder y hasta ahí va a llegar esa persona. Eso es uno de los problemas, por ejemplo. El hecho de tener los conocimientos a los beneficios a los que nos pueden optar también es un gran problema, porque muchas personas solamente conocen, por ejemplo, con respecto a la certificación de discapacidad, que el mayor beneficio es estacionarse en un lugar que está acreditado para discapacidad. No conocen el resto de los beneficios. Y esa información debería ser entregada por los dispositivos de salud en forma obligatoria. Y obviamente por los profesionales de salud, o los profesionales que atiendan a los dispositivos de salud. Esto va produciendo también el impedimento del recurso al objetivo principal de la ley, ¿cierto? Y además promocionar los derechos y la seguridad social que va al final a producir la inclusión. La capacidad que va a tener esta persona de poder optar a muchos de los beneficios que existen ahora, que yo encuentro que existen muchos beneficios, pero mucha gente no los conoce. Le da la posibilidad de inclusión, como por ejemplo, el beneficio de poder educarse o capacitarse. Existen ahora varios programas, por ejemplo, a nivel de ciencia que se van a empezar a realizar a partir de marzo. Pero si muchas personas no conocen ese beneficio, ¿cómo van a acceder a esa capacitación? ¿Y cómo se van a incluir? Tanto a nivel social como a nivel laboral. Difícilmente lo van a poder lograr. Y otra cosa también muy importante, yo he visto que ha sido un problema constante, que yo me imagino que para todas las instituciones de salud es un problema constante, es que el trabajo en red, que casi idealmente se conoce como trabajo en red, no se realiza. Y la mayor parte de las instituciones incluso desconoce el lugar donde queda la otra. Desconoce direcciones, desconoce contactos, desconoce número de teléfono, desconoce actualización de datos. Y desconoce también programas que existen a nivel de todas las instituciones. Y deberían cada una de las instituciones tener esta información constantemente actualizada. De esa forma, nosotros también vamos a ir quitándole un peso a esa persona, dándole la información que necesita. Sabemos que al final, mientras más información nosotros tengamos de cualquier tipo de problema, más fácil a nosotros nos va a resultar solucionarlo. En el caso de las personas en situación de discapacidad, obviamente va a ser así.
Bueno, lo mismo me estaba refiriendo con respecto al equipo de trabajo. También es importante que los equipos de trabajo sean formados o estén conformados por las personas idóneas al caso. Por ejemplo, en los equipos de salud y rehabilitación deben estar todos aquellos profesionales que se relacionan a discapacidad. Todos, me refiero al médico fisiatra, por ejemplo, al traumatólogo, por ejemplo, al neurólogo, por ejemplo, al fonoaudiólogo, al terapeuta ocupacional, al kinesiólogo. Teniendo todos esos profesionales, la rehabilitación siempre va a ser mucho más óptima. Y además, un punto súper importante es que cuente con el asistente social, o el asistente social o el trabajador social, que va a hacer toda la parte social que quizá nosotros como profesionales de salud no manejamos a cabalidad. La solución que nosotros planteamos, por ejemplo, con respecto a la ayuda a la difusión, es establecer como dentro de todas las instituciones cuentan con metas que deben lograr, ¿cierto? Entonces, establecer dentro de esas metas de atención en discapacidad, teniendo siempre el registro de personas que sean ingresadas por algún tipo de situación de discapacidad y que egresan. De esa forma también se puede llevar un control y tener después datos estadísticos donde tenemos que aplicar mayor o mejor beneficio en caso de realizar un programa, por ejemplo. Así sabemos que una persona entró por cierto problema de discapacidad, pero también egresó de esa misma institución. ¿Y cómo egresó? Teniendo esos datos es mucho más efectivo tener conocimiento de una población con cierto problema. Como segunda solución es implementar un flujograma. Un flujograma que nos indique dónde dirigir al usuario en el caso que necesite establecer algún tipo de reclamo. Y este punto es importante porque, como les digo, lo he visto constantemente. Hay muchos profesionales de salud que lamentablemente se niegan muchas veces a llenar formularios, a entregar información del paciente, información que no necesariamente debe ser profunda, no necesariamente tiene que ser extensiva. Aplicación, por ejemplo, se han realizado las capacitaciones, por ejemplo, para que profesionales que trabajen en salud pública puedan ser capaces de aplicar IVADEC. Hay muchos profesionales que hicieron su curso y que no lo aplican. Por lo tanto, si yo sumo ese profesional más 10 profesionales que han hecho el curso, sumo una cantidad de dinero que se gastó en su capacitación que no se está usando efectivamente. Y por último, las soluciones acerca de la difusión de manera uniforme en el territorio nacional. Yo creo que se necesita en esta área aplicar otro tipo de difusión mucho más masiva. Masiva que llegue al público real, que sea directamente con la población, que llegue, por ejemplo, a las juntas de vecinos, que llegue a las agrupaciones, que llegue a los rincones más pequeños que pueda llegar para que la gente logre difundir esa información entre sus mismos pares. Y con eso vamos a lograr el proceso de inclusión efectivo con respecto a difundir la información de los beneficios. Las personas van a optar, por ejemplo, a capacitaciones si necesitan, a solicitar, por ejemplo, ayudas técnicas si necesitan, o bien a solicitar fondos de emprendimiento si necesitan, y eso también se produce dentro de la inclusión social. Y por último, en la última diapositiva lo que muestro es una forma son los aspectos más importantes que se deberían tener en cuenta. Primero es la difusión constante de los beneficios sociales. Cada persona que a mí me llegue, que venga, por ejemplo, en el caso mío, que venga a hacer su trámite de certificación, yo tengo la obligación de además informarle al resto. ¿Cuándo tiene que venir a retirar su certificación? ¿Cuándo le va a llegar aproximadamente su credencial? ¿Dónde tiene que dirigirse una vez que tenga su credencial o su certificación para solicitar consultas de beneficios? Todas esas cosas yo debo entregárselas al usuario o al paciente en este caso, para no tener que andar dándose vuelta por todos lados al final sin tener una respuesta óptima. La información que sea completa a los usuarios, lo mismo que recién me estaba refiriendo, profesionales capacitados y que además usen y utilicen esa capacitación en forma efectiva, mantener el trabajo en red de salud pública activo, constantemente. Y por último, que es creo que también muy importante, integrar a la familia en los programas de rehabilitación. Hay muchos pacientes que, por ejemplo, en el área física o en el área cognitiva, mentales,
necesitan el apoyo de la familia. No solamente el apoyo familiar desde el punto de vista, por ejemplo, de apoyo emocional o social, sino que nosotros podemos, como profesionales de salud, aprovecharnos, por decirlo de alguna forma, de los familiares en cómo, por ejemplo, capacitando monitores de salud. Y esos mismos monitores pueden hacer el trabajo que continúa todo el resto del día para esas personas, porque generalmente uno como profesional lo va a ver solamente 1 hora al día, máximo. El resto del tiempo no están con nosotros. ¿Cómo verificamos que lo que deben hacer para mejorar su situación lo van a hacer o no? Y la única forma que vamos a hacerlo es ayudándonos con la familia, capacitando a la familia, a uno de esos familiares que se haga cargo de ese proceso, que nos ayude en ese peso. Bueno, eso es como en general lo que quería plantear con respecto a las cosas o los planteamientos que nosotros podríamos o teníamos ideas sobre la inclusión social. Priscila, le agradecemos tu presentación y ahora vamos a abrir una ronda de comentarios o preguntas por parte de la comisión. ¿Sí? Solo quiero dejar constancia que hoy día si hay en salud, el Ministerio de Salud tiene metas específicas relacionadas con discapacidad y se sabe exactamente cuántas personas con discapacidad que han ingresado por eso a rehabilitación en el país. Esa información está en redes y si tiene dudas puede consultar con Soledad Bungler. Pero hoy día ya existen las metas en relación al tema. Obviamente que hay una brecha muy grande todavía y eso es una tarea de todo el país, pero ya se han dado, yo diría que más allá de los primeros pasos. Perfecto. Sobre el tema de igualdad de oportunidades para acceso a beneficios y prestaciones sociales, tú señalaste 3 aspectos: la certificación del COMPIN, la difusión de la ley de derechos y deberes en salud, y señalaste un problema, el problema de la coordinación intersectorial o el trabajo en red. Pero en realidad lo que falta es elaborar un mapa de la oferta gubernamental para personas con discapacidad. Eso no existe. ¿Algo más? Nada más. ¿Sí? ¿Puedo agregar algo a ese tema? Gracias. Yo me referí principalmente al hecho que yo sé que existen. El problema es que no se llevan a cabo. Si se llevaran a cabo, no existirían los problemas que uno o yo como profesional, que he visto tanto en el área como estoy ahora, como en el área que he visto anteriormente, no existirían esos problemas. De la gran desinformación a nivel del usuario. Si los profesionales que trabajan en las mismas áreas se dedican a difundir y entregar la información, entonces el usuario la tendría la información. Pero si no la tienen es porque no se les entrega. Y no se les entrega porque muchas veces quizás puede ser un olvido, quizás es una costumbre que no lo hagan. Entonces, sí, yo sé que existen los sistemas, pero falta esa, quizás una forma obligatoria de insistir en que los profesores entreguen la información. Gracias, Priscila. ¿Catherine? Gracias. Hola Priscila, mi nombre es Catherine. Hola. Bueno, comentarte que a pesar de que IVADEC no necesariamente mucha gente la aplica, y tienes razón en eso, que se ha capacitado a lo largo de Chile bastante personal en eso, y que la verdad es porque no le gusta el instrumento o porque es más complejo, porque quizás en algunos momentos les toma más tiempo. Quiero comentarte positivamente que en el 2014 y a comienzo del 2015 se ha capacitado también a personal de municipios para que sepa de esta información y a sus usuarios le haga recomendaciones a dónde puede asistir, los tiempos que toma. Entonces es un proceso lento, es un proceso largo. Sin embargo, por lo menos tenemos una convicción de que realmente se está haciendo y que no está quedando oculta esta información,
Y también te comento que dentro de una de las mesas que forma la comisión, que es la subcomisión de inclusión social, se está viendo también el tema de acceso, de accesibilidad, y dentro de eso el acceso a la información, que es donde cabe todo esto de la difusión, del conocimiento, de la educación, de cómo accedo a beneficios, y que cada uno está colocando lo mejor de sí para que esta información llegue cada vez a más personas, y por supuesto que trabajan en la primera línea con personas con discapacidad, y para que le nombren sus beneficios también, al igual que sus deberes, porque nosotros siempre hablamos de derechos. Sin embargo, creo que falta mucho, y también es parte del gobierno, es parte de nosotros, de cada uno, de ir comentando esto, de que lo hemos hablado siempre con Boris, el tema de la educación. O sea, si tenemos más difusión, podemos tener más conocimiento, y nuestras personas pueden acceder a beneficios, quizás no tardando tanto tiempo. Boris. Hola Priscila, Boris te habla. Hola, buenas. ¿Tú podrías calificar de todo tu relato? Sabes que yo me quedé con la idea de que o no hay gestión o es en definitiva una mala gestión, porque tú, a lo que te planteaba Marcela o Gladys, decían que la información estaba, pero no llegaba al usuario. Eso es definitivamente una mala gestión. ¿Tú calificarías de mala gestión definitivamente lo que pasa? No, la verdad, no creo que va desde el punto de vista de la gestión. Creo que va directamente desde el punto de vista de la empatía del que atiende, del profesional. Porque si yo voy a una institución, yo voy pensando en que me van a entregar todo lo que necesito en esa institución, lo que yo necesito saber. Porque se supone que si no sé el tema, no puedo preguntar algo que no conozco. Lo mismo que si me quiero inscribir en un curso, tengo que saber de qué se trata el curso. Pero si aquella persona que me atiende no quiere o quiere hacer solamente el trabajo a medias, o trabajo mediocre, mínimo, básico, que tiene que hacer y cumplir sus horas, entonces generalmente vamos a entregar la información mínima. Es una mala gestión, por ejemplo. No digo que en todas las instituciones ocurra. Yo quería aprovechar. Ese es el problema de gente. Alberto, por favor. Hola Priscila, buenas tardes. Alberto Carvajal de Corfosam, Buenas de salud mental. Mira, yo quisiera resaltar Las cosas nunca tenemos problemas. ¿Me oye bien? ¿Aló? Sí, Ya, de acuerdo. sí se escucha. Quisiera resaltar lo que dijiste acerca de la integración de las familias en el proceso de rehabilitación, y yo agregaría también de habilitación. Pienso que es un recurso fundamental y debe convertirse en un aliado natural en todo este proceso. Además, la familia está sufriendo también el problema, o sea, forma parte de su carga. Y especialmente en salud mental, esa familia se va desgastando y necesita apoyo. Por el contrario, integrarla en ese proceso me parece algo muy potente, porque es aprovechar un recurso que existe y dar un poco vuelta a las cosas. Teniendo a la familia integrada, es más fácil también para la persona que sufre la discapacidad, puesto que su primera red natural es justamente la familia. Así que eso te quería plantear. Nosotros apoyamos eso desde acá. Nada más. Sí, la familia es mirable. Bien. Marcela, por favor. Hola Priscila. Respecto a la familia sí me pareció interesante que sea parte de tu propuesta aprovechar a los familiares como monitores de salud. Pero yo pienso que más que nada articularlos dentro de lo que es la inclusión, que se refiere a la psicoeducación de la familia, especialmente si esta familia son los cuidadores de personas con discapacidad mental. Generalmente se dice de la familia y lo que hace la entidad de rehabilitación, la familia lo deshace en la noche. ¿Cómo lo harían ustedes? ¿Cómo dice?
lo que hace la familia, lo que ustedes hacen durante la hora que tienen la familia, lo desarma. ¿En lo último hizo alguna pregunta? ¿Cómo le harían ustedes? ¿Cómo lo harías tú para que se quedaran las familias con rehabilitación de familia lo desarma en la casa? Bueno, y en realidad me imagino que también es un proceso largo, sobre todo, como dicen, desde el punto de vista, me imagino que desde el punto de vista de discapacidad física puede ser un poco más fácil, pero desde el punto de vista de discapacidad a nivel mental sí hay muchas mayores complicaciones, porque no solamente se involucra el problema a nivel mental o psicológico o psíquico que tenga el paciente, sino que también están todas las alteraciones del resto de la familia. Entonces ahí, claro, es un trabajo primero con toda la familia desde ese punto de vista, y después hacer los procesos de monitor o de, por ejemplo, capacitación de monitores. Pero también hay que especificar el objetivo, que sería como extender todas las actividades que se quieran hacer desde el punto de vista de rehabilitación con el profesional, extenderlo hacia la familia y hacia la casa, o hacia el hogar en realidad. Yo, perdón, tengo un problema conceptual con lo que se está diciendo. Yo creo que uno no integra a la familia. Yo creo que el equipo tratante está formado, entre otros, por la familia. Que ese no es el tema de integración, es un tema cultural. La gente va a rehabilitarse, ¿no entiende que el proceso de rehabilitación dura 24 horas, 365 días del año? Por lo tanto, lo que nosotros hacemos es cooperar con esa familia, no es que ellos nos cooperen a nosotros. Los profesionales de salud somos facilitadores de un proceso que necesariamente hay que vivir en la familia. Si la persona en situación de discapacidad, cualquiera sea su origen, vive con una familia, porque hay personas que obviamente no tienen esa red. Entonces, uno no puede entender ningún proceso sin que esta familia se considere el actor más relevante, sobre todo en las primeras fases de desarrollo de incorporación de la discapacidad en la familia, que no se consideren ellos con el rol principal. Eso en la niñez es muy claro, pero también en las situaciones de discapacidad que son adquiridas, que vienen con déficit adquirido, son tremendamente importantes, porque no hay ninguna posibilidad, ni con todo el oro del mundo, en ningún país del mundo, en que uno esté en el proceso de rehabilitación con profesionales las 24 horas. Y en definitiva, si fuera posible, tampoco sería lo mejor, porque vamos negando el rol que tiene todo el resto de la comunidad también en los procesos de rehabilitación. Entonces, yo sé que probablemente es tu forma de entenderlo también, pero como las palabras van haciendo los hechos, yo te quiero recalcar que desde el punto de vista conceptual no es que ellos nos apoyen a nosotros en las tareas de rehabilitación, sino que nosotros los apoyamos a ellos en un proceso que tenemos que vivir todos en conjunto. Eso es un poco, lo más probable es que tú pienses igual. Sí. ¿Algún otro comentario, pregunta? Profesor. Cecilia, me gustaría agradecerte tu aporte porque se nota que está hecho desde la vivencia y Dani que está ahí en la frontera trabajando con las personas. Me parece muy interesante esto de que una cosa aparentemente es lo que dice el papel y otra cosa es cómo funciona la realidad, y tú nos estás haciendo un llamado de atención de que tenemos que buscar caminos también para que lo que está en el papel se cumpla permanentemente en la realidad, porque esta cosa de que los beneficios se conozcan más o menos es un problema que es de fondo, en el sentido de decir que pueden estar todos los beneficios disponibles, pero si la gente no sabe que existen o no tiene acceso a ellos, como que no existieran. Y eso puede ser un problema que tú dijiste que me parece relevante. Y el otro punto que me parece relevante, que tú lo insinuaste, es que nosotros los profesionales de salud tenemos la obligación de cumplir adecuadamente lo que la ley y digamos la sociedad nos encomienda. Porque si nosotros hacemos el trabajo más o menos, la única persona digamos, perjudicada es la razón de ser de nuestro ser profesional. Y eso también creo que es relevante en tu aporte, en el sentido de decir que tenemos que cumplir la labor para la cual estamos, en este caso el profesional de la salud, y tenemos que buscar instancias en las cuales el Estado se haga de alguna forma responsable de que esto se cumpla, porque si no los recursos van a seguir aumentando y no necesariamente la eficiencia. Creo que ese aporte me parece muy interesante y agradecerte porque se nota que viene de alguien que lo sufre día a día y que está preocupada por las personas que están a tu cargo, y eso habla bien
la sensibilidad social que todos nosotros debemos tener. Así que agradecer ese punto. Marcela. Quería agregar además que los derechos de las personas con discapacidad se logran ejerciéndolo. Y si no hay conocimiento, ¿cómo se logra el ejercicio y goce de estos derechos? O sea, tú apuntaste a algo bastante importante, que no solamente es que existan las situaciones, sino que sean conocidas y sean ejercidos los derechos y gozados los derechos. Y si no hay difusión, no hay un mapa de la oferta gubernamental que esté acceso a todas las oficinas de información de OMIL, o ¿cómo se dice en el OMIL? La UIRS. La UIRS. Es difícil que los profesionales puedan decirle al público que accede a los servicios qué beneficios tiene cada persona que acudió a ese servicio. Lo mismo, ¿quién va a poder reclamar el derecho a gozar de esos beneficios? ¿Está bien? Cristina, si quieres, o si no hay más, si gustas dar algunas palabras para ir cerrando tu presentación. Bueno, agradezco mucho los comentarios. Finalmente, con lo que escuché, por lo menos me di cuenta que se entendió el planteamiento que tengo.